Ujú. Ok, ahora sí. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Como siempre, en nombre de el Departamento de Romance Studies de Cornell University, la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y de Trópico Absoluto, les damos la bienvenida a todos a esta serie de conversatorios Repensando a Venezuela. Hoy con Adalbert Salas, quien nos va a acompañar para trabajar temas de literatura, de poesía. Encantados de poder continuar con esta serie que está abriendo un espacio de intercambio para conversar y repensar el país desde distintas perspectivas y desde distintos espacios y sobre todo hemos ido encontrando líneas que se han estado abriendo, investigadores que están trabajando en Venezuela, en los Estados Unidos y Canadá, en Europa, en el resto de América Latina. Esto, la verdad ha sido toda una sorpresa y bueno, muy satisfactorio poder generar esta pequeña comunidad en medio pues de la fractura y de toda la situación que ya conocemos del, digamos, del campo cultural intelectual venezolano. Sin más, le doy la palabra a Irina, quien va a ser la moderadora del conversatorio con Adalbert. Y bueno, gracias a todos de nuevo por estar aquí. Irina. Ok, gracias Manuel y gracias a Adalbert por haber aceptado nuestra invitación y por la generosidad compartiendo tus textos. Les recuerdo a todos que los textos de Adalbert los circulamos la semana pasada, pero también pues si me los quieren pedir se los puedo también mandar. Bueno, nada, tengo el honor y el placer de presentar a Adalbert Salas Hernández, poeta, ensayista, traductor y buen amigo. Autor, entre otros, de los libros Salvaconducto, Mínimos y La ciencia de las despedidas, así como los volúmenes de prosa Clarice Lispector, El lugar de la poesía y Solario y Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria. Entre otras, ha publicado traducciones de Marguerite Duras, Antonin Artaud, Charles Wright, Mario de Andrade, Hart Crane, Pascal Quignard, Mark Strand y muchos otros. Dirige la colección Diablos Danzantes de Amagord Ediciones. Cursa estudios doctorales en la Universidad de Nueva York. Su trabajo poético ha sido reunido en las antologías Ai margini de un mondo sconosciuto y De ningún viaje se vuelve. La ciencia de las despedidas, una parte de la cual por cierto leyeron para hoy, en traducción de Robin Myers, será publicado en otoño del 2021 por Kenny Editions bajo el título The Science of Departures. Entonces, antes de darle la palabra a Adalbert, les recuerdo a todos que tienen el chat abierto por si quieren ir escribiendo preguntas y comentarios a medida que Adalbert va hablando. Y pues nada, Adalbert, bienvenido y de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias, Irina, por favor. Bueno, qué gusto estar aquí en este espacio eh, múltiple que estamos compartiendo, ¿no? Todos los presentes, ¿no? Eh, en esta modalidad de presencia que nos ha regalado el siglo XXI. Eh, de alguna manera, justamente el ciclo Repensando a Venezuela, digamos, el espíritu que lo anima se engarza muy bien con mi trabajo y mis obsesiones, ¿no? Como ya vamos a ver un poco. Em, porque en cierta medida entiendo, y así lo he vivido, y cuando he visto o asistiendo en tiempo real o viendo luego las grabaciones, cuando he visto las otras conversaciones que forman parte de este ciclo, siento que a través de ellas se está creando un espacio para suplir la ausencia de un espacio físico, ¿no? Porque sería idóneo que pudiéramos juntarnos en un aula, en un salón de conferencias, vaya, hasta en un bar, no sé, pero en fin, en persona, y conversar todas estas cosas, ¿no? Y de alguna manera, las circunstancias, pues, históricas que estamos viviendo nos lo impiden, ¿no? Y no me refiero solamente a la pandemia, sino a ese fenómeno que actualmente llamamos diáspora venezolana. Eh, entonces, digamos,
como decía, me hallo en sintonía con este ánimo porque en cierta medida entiendo mi trabajo como poeta y como traductor también en esa dirección, ¿no? Como un esfuerzo por crear un espacio luego de que se ha perdido el espacio físico, ¿no? De crear un espacio virtual, en la virtualidad del lenguaje, para suplir, ¿no? La falta del espacio real. Diría que es la construcción de un espacio prostético, en cierta medida, ¿no? Em, Y eso también implica un esfuerzo constante de traducción. Y no solamente de traducción en el sentido usual del término, eh, practicada como un oficio, en fin, sino también un esfuerzo de traducción personal constante. Y creo que buena parte de los que estamos aquí reunidos, si no todos, estamos viviéndolo día a día, ¿no? Todos los días nos vemos obligados a traducirnos, sea porque hablamos una segunda o tercera lengua en el lugar donde estamos viviendo, o sea porque estamos hablando la misma lengua, pero con otras personas pertenecientes a espacios distintos del mundo hispanoparlante, ¿no? Digamos, ¿cuántos acá no hemos tenido que explicar lo que es un tequeño, ¿no? Y por qué es una maravilla absoluta? O explicar la infinita eh, versatilidad gastronómica de la arepa y cómo admite todos los ingredientes imaginables. Eh, pero en fin, también estamos todo el tiempo teniendo que explicar nuestro vocabulario íntimo, las palabras que nos formaron y a través de las cuales experimentamos el mundo, eh, sea con eh, otros hispanoparlantes o sea en alguna de las muchísimas lenguas que los venezolanos estamos hablando hoy en día. Eh, en mi trabajo poético procuro, como decía antes, eso, construir este espacio de constante traducción y de constante variabilidad. Y pensando justamente en este juego de versiones y traducciones y apropiaciones, voy a leer algunos de los poemas que mandé en los materiales y un extracto de un ensayo que también está incluido en los materiales que fueron circulados. El primer texto que voy a leer es un poema del volumen Salvoconducto. Es el poema 10 y se subtitula, digamos, Sonatesco y Ripioso. El presidente está triste. ¿Qué tendrá el presidente? ¿Será que las transnacionales ya no lo quieren o lo quieren demasiado con el ahínco mineral de excavadoras, de taladros, de extractoras? El presidente ha perdido la risa, ha perdido el color, está desconcertado porque los puntos se escaparon de las íes, porque los periodos son demasiado cortos, porque todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pobre presidente preso de sus oros negros. Algún ministro le habrá revelado por error que una bandera no sirve para contradecir la lluvia, para ahuyentar los perros del frío. Por fin habrá descubierto que país es el nombre de una huida. ¿Será que le desafina el pulso, que tiene arritmia el himno patrio? ¿Habrá subido de peso? Tal vez el uniforme militar ya no le queda como antes. La corbata le aprieta, la charretera le da calor. Pobre presidente protoplásmico, preso de sus predios, proclive a la procacidad, a la prodigiosa perífrasis sin pudicia, a la prevaricación, preguntándose si será pasteurizado, postulado como prohombre, prehumano. Nadie sabe por qué está triste el presidente. El gabinete está confundido, el ejército desbandado. ¿Será que no duerme por culpa de los disparos, del gas lacrimógeno, de los gritos que hacen de paredes en las cárceles? Le quitan el sueño las sirenas que cortan en pedazos la noche. Le aterra el insomnio porque es como estar muerto, porque los muertos tampoco saben cerrar los ojos. ¿Duerme usted, señor presidente?
siguiendo esta línea de textos que se apropian de otros. Voy a leer el número 30 de Salvoconducto también, que se subtitula Carta de Jamaica. Yo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Ponte, Palacios y Blanco. Yo, rey de Tebas. Muy señor mío, me dirijo a vuestra merced desde la maldita circunstancia del agua por todas partes, desde la médula tenue de la vida que llaman exilio. Lo hago porque preciso hablarle sobre ese montículo de arena y ceniza que me vio nacer, esa tierra ebria de tanto sol, encandilada por su hambre de historia. La conozco bien. Mucho he viajado en mis días, pero nunca realmente he atravesado las fronteras de Venezuela. Cada palabra que pronuncio ata mis pies a ella, atraviesa mi boca con un sabor amniótico. Por ello lo sé, al observarla desde estas costas extrañas, que he fracasado al intentar liberarla. Esto debo confesar a vuestra merced. He arado en el mar, sembrado en el viento. He fallado, lo juro, por el Dios de mis padres. Mucho me ha costado entender que mi país es un error de la geografía, una promesa banal, un paraíso inventado por sordos. Un amasijo de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. La cuna de los ripios, de los plagios, una franja de polvo fascinada con los movimientos del mar, ese animal que no puede quedarse inmóvil porque muere de sed. Sírvase vuestra merced de mirar su mapa. Un cúmulo arbitrario de líneas y venas inquietas, de parches mal cosidos. En verdad le digo, primero pasará un ojo por la aguja de un camello que mi tierra por las puertas de los cielos. País. Ninguna ortografía sabe sostenerlo. No es una patria, es una apuesta que perdimos. Como ven, no miento. Soy un hombre sincero de donde crece la palma. Vengo de una región cuya naturaleza se opone a todo, cuyo Dios es un sepulturero glorificado. No quiero ver mi rostro grabado en sus monedas, en esos metales flácidos que nada compran, que cargan los bolsillos como un órgano torpe. No quiero mi nombre en la boca de sus soldados, en su escudo, en la cadencia pueril de su himno. No quiero que mi memoria sea manchada por todos los ademanes nerviosos que hará para convencerse de que es una nación. Bajaré al sepulcro lejos de allí. Me crecerá un árbol en el pecho, me llenará los pulmones de raíces y pólvora. No seguiré luchando por esa tierra que solo ha servido para dejarme las manos sucias de infancia. Y para terminar con los poemas, voy a leer el poema número 33 de La ciencia de las despedidas, que es bastante largo. Ojalá me dé tiempo de leer algo del ensayo. No tiene título. Aquí tiene mi pasaporte. Sí, mi visa está vigente. Tengo los papeles que lo confirman. Motivo del viaje, personal. No transporto alcohol o tabaco. No llevo conmigo alimentos sin pasteurizar, materiales orgánicos, curiosidades insalubres. No he estado recientemente en una granja. No recuerdo la última vez que estuve en una granja. No poseo licencia para portar armas de fuego. Nunca he tocado una. En mi bolso de mano no hay botellas con más de 300 mililitros de contenido. Motivo del viaje. Viajo por las mismas razones que todo el mundo. Por ingenuidad, por creer lo que dicen los libros, que hay un lugar donde no me alcanzará mi nombre, donde podré tomarlo en vano finalmente. No, en mi equipaje no hay látigos, esposas, vibradores, arneses. Tampoco documentos imprescindibles,
para la paz de alguna nación. No traslado especies animales o vegetales. Dejé las plantas carnívoras en la infancia. Los órganos que llevo están pulcramente guardados bajo mi piel. Algunos prematuramente cubiertos por el óxido y la grasa. Todas estas pastillas. La circulación no puede quedarse estática. No puede haber sangre perpleja en las venas. La respiración no puede estancarse en la tráquea como un puño de bruma. Me rompería los dientes y el paladar. Motivo del viaje. Porque yo ya no soy yo y mi casa, ni mi casa es ya mi casa. Usted, con sus insignias y su uniforme, su himno y su juramento a la bandera, no termina de entender que un país es un puñado de palabras robadas. Y algún día hay que devolverlas. Eso hago justo ahora. Dejo las palabras por donde puedo, donde me permiten, aunque ya tengan sabor rancio. Pago una deuda con estas palabras legañosas que parpadean bajo la lámpara cenital. En la ciudad donde nací, cada quien tiene sus deudas y siempre hay alguien que las cobra. Allí los milagros son un peligro como cualquier otro, una bala perdida, un desastre natural. Allí todas las pieles madrugan con la misma resaca insomne. Motivo del viaje. Porque en los lugares donde nadie habla mi lengua, el cuerpo es una desaparición. Hay una transparencia que gangrena de golpe la carne. Ninguna sílaba me carga, nadie puede verme. Pero no viajo sin equipaje. Mi ciudad está hecha de papel. Se dobla y se guarda en el bolsillo. Tiene la forma de un cuaderno, de un tacto cómplice. En ella los santos atracan, transmutan el agua en ron, manejan motos Empire y duermen su mínima eternidad dentro de estatuas de arcilla. En mi ciudad llevamos nuestros muertos en el bolsillo. No se los puede abandonar en casa. Desaparecen, se van al más allá o los roban para venderlos. No dejan a cambio ni un montoncito de sal. No es realmente una ciudad, es una fiebre lenta que se come el valle, trasnochada, colérica. Motivo del viaje. Desde hace años sueño con una ballena que me traga, me alberga durante meses, detrás de sus dientes de yeso, en la noche blanda de su estómago, para finalmente escupirme en costas extrañas. No sé cuánto tiempo queda como para leer un trozo del ensayo. Unos como 10, 12 minutitos. Ah, no, vale, perfecto. No Okay. te preocupes, vas bien, Albert. Qué bueno. Continúa, no te preocupes por el tiempo. Pues entonces voy a leer la primera sección de un ensayo que se llama Broken English, del libro Palabras sin dueño, sobre traducción. No tengo un acento específico. Nunca lo he tenido. Mi inglés va y viene sobre el Atlántico. Hay palabras que pronuncio con lo que ha llegado a conocerse como acento británico, cuando es el acento de una porción muy específica del Reino Unido y pequeña, además, y otras que pronuncio con acento neoyorquino. Mi francés es el de un hablante de español, veteado de un vocabulario quebecois que no hace sino crecer. Mi portugués tiene algo de la musicalidad brasileña y, por fortuna, aunque siempre perdiendo el equilibrio, descolocada. Mi italiano suele avergonzarme. Cada vez que lo ensayo, siento que soy un mal extra en una película de Scorsese. Y la timidez me impide hilar dos frases en creyol seguidas. Mi español desde el principio ha estado desplazado. Otros hispanoparlantes suelen mirarme con incredulidad cuando digo que soy venezolano. Y para mis paisanos, si bien tengo el tono adecuado, hablo raro. No es un rasgo que cultive, pero tampoco algo que me moleste. Es un hecho engranado a mi subjetividad hasta casi adquirir calidad de emblema identitario. Siempre he vivido mi lengua materna como si estuviera un paso más allá, un poco fuera de mi alcance, y tuviera que estirar la mano para que no se me fuera demasiado lejos, para poder atraparla. De cierta manera es una lengua que no es idéntica así, sino que se encuentra desdoblada.
como si existiera permanentemente al lado de sí misma. Hay quien afirma que este es el estado ineludible de quien se mueve de un idioma a otro. Y muchos creen que esta es la condición sine qua non de la escritura literaria, un extrañamiento, una remoción. Es, en todo caso, mi hábitat natural. Un espacio intersticial, un suelo móvil en el habla, una red de pasillos a medio iluminar que van y vienen entre las lenguas que conozco. Por allí pasa la materia sonora, contrabandeada. Quizás por eso aquel poema de Lee Maracle, titulado Language, suele saltar espontáneamente en mi memoria, como si contuviera algo importante para mí, algo que no termina de declararse y que me hace volver a él. Está incluido en el volumen Talking to the Diaspora, y entero dice: "Do you speak your language?" I stare. I just said, "How are you?" I thought English was my language. Apparently it isn't. I thought Halkolemen was gibberish, the devil's language. That's what the nuns said. Apparently not. Some white guy sets me straight. Aboriginal people are losing languages. Funny. Though I had just a moment ago, maybe it's in Grandma's old shoebox. Maybe it's sandwiched between papers in plastic bags hidden under Mom's bed. Hey, has anyone seen my language? Finamente hilado, en el entramado irónico del texto hay un interrogante. ¿Cuál es el lugar de la lengua propia? O el inverso, igualmente válido. ¿Cuál es el lugar propio en la lengua? Más acá de todas las circunstancias sociales, las monjas que censuran el halkomelen y los blancos bien pensantes cuya preocupación es otra forma de dominio, la pregunta se mantiene: ¿dónde está la lengua? Especialmente cuando la lengua no es una, sino dos. El halkomelen es hablado por varios pueblos indígenas al sur de la Columbia Británica, en un territorio que traspasa la frontera entre Canadá y Estados Unidos. El poema no lo opone al inglés, muestra cómo otros lo han opuesto. Pero para el yo del poema, para ese sujeto bilingüe, ambas lenguas son suyas. Hay una diferencia de ámbitos, sin duda. El halkomelen está concentrado en ámbitos domésticos, estrechos, la caja de zapatos de la abuela, el espacio bajo la cama de la madre, una lengua de transmisión matrilineal. Pero el inglés también pertenece a la hablante. Usarlo es reivindicar su derecho a apropiárselo. Ambos idiomas le pertenecen por el mero hecho de poderlos hablar. Vivir entre lenguas es poder es poder reclamar ambas como propias y a la vez hallarlas extrañas. Para poder plantearse la pregunta, ¿Has anyone seen my language? ¿Alguien ha visto mi lengua? Es necesario poder verlo desde afuera. En otras palabras, ver simultáneamente a cada una desde la orilla de la otra. Language leaked from my lips. Otro poema de Lee Maracle, esta vez incluido en el volumen Bent Box, da cuenta de esta experiencia de brutal distanciamiento. The language leaked from my lips in letters too short and too young to help me understand that remembering had some significance. The language you gave me, failed to assist me in those moments when invasion fell upon my private self. Now my language, so richly textured with instruction, is stripped of emotions, unraveling expression of possibility. La lengua recibida, en este caso seguramente el inglés, la lengua de la afuera, por oposición al halkomelen, la lengua del espacio íntimo y familiar, terminó por legar tres impotencias al sujeto que se enuncia en el poema. No supo integrarlo en una memoria común, no supo protegerlo y no supo servir de vehículo para su universo afectivo. Sin embargo, como más adelante insinúa el texto, este estado de carencia verbal se torna la fuente de nuevas palabras. I crawl about, collecting letters, rearranging them, playing with meaning,
grabbing whatever I can find from wherever they appear. These letters feel foreign, scrape at the meaning in my mind, tear at the yearning of my soul, and dance just out of reach of my heart. La relación remota con la lengua, ese vehículo de indefensión y carestía, reduce las palabras a ruinas. Pero los escombros pueden ser reutilizados, dotados de un nuevo sentido incandescente. Incluso si el significado amenaza siempre con escaparse, con irse bailando para no volver. Al traducir, abrimos las escotillas de la lengua y dejamos que por un momento otra la inunde. Y hay momentos durante el proceso en que solo podemos aprovechar ese estado de indeterminación para dotar al texto de una singularidad que le sea exclusivamente suya. Hacer que hable con una modulación que le sea propia. Hay que traducir con acento. Y pues, ya. Wow. Muchísimas gracias, Adalbert, por eso. Creo que una cosa es leer tus poemas y tus textos, y otra cosa es escucharte a ti leyéndolos. Creo que hay como que cosas que salen ahí que no había notado. Y nada, vamos a pasar entonces a la parte de conversación y preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta y quiera levantar la mano o algún comentario, este es el momento. Veo aplausos, no sé si los aplausos son manos, pero así son, me avisan. Sí, Raquel, vamos a empezar contigo. Sí, hola, mil gracias a los organizadores, mil gracias, Albert, qué hermosos poemas, qué interesante tu ensayo, me quedé con muchas ganas de seguir escuchando lo que viene, lo que falta, lo que está antes o después. Yo también soy traductora y la reflexión sobre la traducción es una de esas cosas que uno no solamente va haciendo mientras traduce, sino también es una cosa que uno quiere compartir con otros traductores, porque es uno de esos oficios, artes, manualidades, artesanías que parecen ser como parte de lo que uno quisiera hacer con los demás y no solo, ¿no? Creo que es un oficio, el típico oficio compartido. Pero quería regresar un poquito antes a los dos primeros poemas que leíste, porque me recordaron un poco lo que propone Cristina Rivera Garza, que seguramente has leído, sobre la literatura desapropiada o la desapropiación o el lenguaje como desapropiado. Me pareció bien interesante la idea de trabajar con textos que ya existen, como quien encuentra objetos y los pone todos sobre la famosa mesa de disección, el poema como el lugar en el que se juntan cosas, pero la pregunta viene por el lado de, tal vez de la traducción también. Tú decías, ¿cómo traducimos lo que es una arepa o un tequeño? Mi pregunta es, ¿qué se pierde tal vez? O se gana mucho, seguro, pero ¿qué se pierde cuando tu lector no pertenece a tu mismo espacio cultural, geográfico, histórico, tu misma generación inclusive, pero también a tus referencias? Y de pronto poemas como los dos poemas que leíste al principio, sobre todo el de Simón Bolívar, pero también el primero, ¿qué se pierde cuando no se reconoce la referencia, cuando no se sabe que hay una canción, que hay un poema, la frase de Caupolicán o Valles con que termina el texto, duerme usted, señor presidente? O sea, ¿qué hacemos cuando tratamos de trabajar con estos intertextos, con estas mezclas, con estos préstamos, con estas desapropiaciones, y se pierde porque nuestro lector no lo recibe? Wow, pues en principio tener la esperanza de que aunque el lector no capte la referencia, igual sea impactado por el texto, ¿no? Por ejemplo, esa referencia con la que cierra ese poema, ¿no? Esa cita de Caupolicán, es en sí misma tan poderosa, ¿no? Y además pertenece a un poema tan arrollador que igual he notado que hay un impacto, ¿no? Ese poema justamente ha contado con una audiencia pues, que me ha hecho muy afortunado, ¿no?
lectores de distintas regiones del mundo hispanoparlante. Pues lo escribí cuando estaba haciendo la maestría aquí en Nueva York, y pude leerlo en público. Y la gente se entusiasmaba muchísimo. Es muy raro, ¿no? Porque, a ver, Rubén Darío es un poco de todos, por usar una frase que se ha devaluado considerablemente. Pero sí, Rubén Darío pertenece a nuestro imaginario, ¿no? Y justamente ese poema, ¿no? Uno siempre, la princesa está triste, uno responde inmediatamente casi por reflejo, ¿qué tendrá la princesa? Y claro, empiezan a notar que hay cosas raras, ¿no? Más allá del aliento paródico del poema. Y en ocasiones tuve la oportunidad de invitarlos a buscar, a googlear autores, ¿no? Por fortuna tenemos esta suerte de apéndice a la memoria de la humanidad, y entonces en algunos casos sí tuve esa inmensa fortuna, ¿no? Decirles, miren, busquen a Caupolicano Valles. O, qué sé yo, en el otro poema en el que asumo, me robo la voz de Bolívar, ¿no? Podía decirles, pero lean, no sé, lean Esquilo y a Virgilio Piñera, ¿no? Pero a pesar de que muchas veces se pierde la referencia, sí está allí las ganas como de hacerse receptivos ante el poema, ¿no? También son, creo yo, poemas donde hay un grado de crítica ante el poder con el que es muy fácil vincularse, ¿no? Entonces allí uno puede navegar esas aguas, ¿no? Un poco. Y en todo caso también diría que cuando hago referencias es un poco como hago una apuesta, digamos, ¿no? Una pequeña apuesta, esperando que con suerte el lector las pesque y bueno, y si no, que el poema sepa defenderse. Bien, gracias Adalbert y gracias Raquel por tu pregunta. Jesús. Buenas tardes, hola Dalbert. Yo tenía una pregunta acá, estaba pensando, escuchándote, revisando aquí un poco el material. Y mi pregunta va sobre cómo, pensando en esa cosa de la apropiación que no solamente aparece en tu trabajo, a partir del proceso de traducción, ¿no? Un poco de recrear tal vez esa otra partitura, sino también dentro de tus propios textos, mezclar esos diferentes textos, incluso épocas, ¿no? Que están allí. Quería preguntarte, ¿cómo es ese proceso apropiativo en discusión? Quiero decir, ¿cómo colocas a la vez de que te apropias de esos textos, ¿verdad? Para hacer y traer también, porque toda apropiación trae por detrás toda esa cantidad de significantes. A la hora de discutir, discutes tus traducciones, tienes interlocutores para el desarrollo de ellas. Me lo pregunto mucho porque muchas veces creemos que cierto vocablo nos lleva a algún lugar, incluso a partir del diccionario o a partir del uso actual, y tal vez en los textos en otras épocas era utilizado de otra manera, y eso también tiene que ver de cómo nosotros traemos esos textos ahora al presente, es decir, la actualización de esos textos hoy o de esos poetas, ¿no? Que en tu caso bueno, no sé, cuentas por ejemplo con una traducción de Charles Wright que siempre te elogié hace mucho tiempo, y también de un poeta como Mario de Andrade, que es tan difícil de traducir, por ejemplo, del portugués. Mario de Andrade es un poeta difícil, como lo es Haroldo también. Entonces quería que comentaras un poco eso, pues ese sentido apropiativo, tal vez la discusión, y además cómo esos vocablos ahora se reactualizan dentro de la poesía, ¿no? Dentro de esa traducción poética. Pues con respecto a la apropiación, a ver, lo vivo y procuro practicarlo como como un poner las cartas sobre la mesa. Es decir, no,
no creo que sea sano. De hecho, creo que es bastante nocivo creer en la originalidad del autor, ¿no? Y esto es una postura que está muy bien recibida en ámbitos académicos, pero que en ámbitos literarios suele ser mal vista, porque pues tiende a herir los frágiles egos de los escritores. Pero para mí al menos, hay que asumir que nada, que uno es una suma de lenguajes, ¿no? Y que uno es una suma de experiencias mediadas por la lengua, condicionadas de manera fundamental por nuestra capacidad de hablar y cómo las podemos formular o cómo de hecho no podemos muchas veces formularlas. Y, eh, y en el caso de quien quiera llevar a cabo un oficio literario, pues hay que admitir que aquello de la originalidad es, si acaso, un obstáculo, ¿no? Em, para mí en particular, tanto la traducción literaria como la escritura literaria son la misma actividad. O sea, yo hago esta división cuando converso con alguien más como para, em, digamos, es una suerte de partición metodológica, pero que eh, íntimamente me resulta inútil, ¿no? Para mí traducir y escribir son lo mismo. Eh, y por ello también ese deseo de traer fragmentos ajenos, citas, referencias, guiños, a veces como homenajes, a veces como con ánimo paródico, y la mayoría de las veces un poco ambas, ¿no? Y es porque también es mi manera de enunciar cómo cuando uno está escribiendo, eh, se van llevando a cabo asociaciones, ¿no? Que muchas veces se nos ha enseñado a reprimir o a excluir, ¿no? Si estoy apropiándome de la voz de Bolívar y me viene a la mente Virgilio Piñera, pues lo voy a poner. Lo voy a poner y a ver si alguien pesca. Y si no lo pescan, pues eso, como le decía a Raquel, espero que, que los lectores igual se sientan movidos y conmovidos por el texto. Pero luego también hay otras citas que hago con un propósito crítico, ¿no? Evidente. Por ejemplo, en ese mismo poema, cuando cito a Silvio Rodríguez, ¿no? Estoy criticando, o pretendo criticar, no sé si lo logre, ya me dirán ustedes, pero mi objetivo es criticar cierta manera en que se ha apropiado de la música de Silvio Rodríguez, ¿no? Con su propia complicidad, por supuesto, pero también es una manera de decir, eh, Silvio Rodríguez, que fue fundamental en mi formación, no sé, sentimental, en mi educación sentimental, es mi manera de reclamarlo para mí, a pesar de cómo ha sido usado y malversado, ¿no? Entonces, digamos, para recapitular, para mí la escritura es una suerte de encrucijada, ¿no? Donde coinciden muchos caminos, muchos discursos, y procuro que eso sea palpable en el texto, ¿no? Y con la traducción, muchas veces estoy lidiando justamente con ese ir y venir del vocabulario, ¿no? Que hace resbalosa la tarea, que la hace difícil, pero también muy, muy apasionante. Y justamente con Mario Zandraghi me sucedió eh, una cosa lindísima. Eh, a ver, en la poesía de Mario hay una profusión vegetal impresionante. Y a la hora de traducir una parte importante de este vocabulario, el diccionario constantemente me ofrecía la opción ibérica, digamos, para este vocabulario. Sin embargo, ya yo tenía ese vocabulario porque muchas veces se trata de especies vegetales que compartimos entre Venezuela y Brasil. Entonces, aunque la
la antología que hice de Marjan Draghi salió en España, yo sistemáticamente escogí nombres para plantas y frutas que fueran venezolanos, o que fueran no solo venezolanos, pero que pertenecieran a la región, ¿no? Y que muchas veces, en una bellísima simetría, en Mario son nombres que provienen del tupí, y en el caso, digamos, venezolano, se trata de nombres que provienen de nuestras propias lenguas indígenas, no solamente una, varias, ¿no? Y hasta escribí un ensayo al respecto, justamente, ¿no? Enumerando, está también aquí, ¿no? Enumerando qué sección del vocabulario fue transvasada de ese modo, ¿no? Y bueno, y si los lectores ibéricos se encuentran extrañados, una vez más, está Google. Hoy en día no hay excusas, ¿no? Para la flojera. Bien. Manuel. Sí, gracias Albert por tu presentación. Parte de lo que quería comentar, que no es tanto una pregunta, sino digamos parte del diálogo contigo, del intercambio, has avanzado, te has adelantado algo de lo que yo, digamos, sintetizaba, porque pensaba en tu proyecto creativo en el momento en que leías la poesía y después leías el ensayo y hablabas de tu oficio como traductor y hablabas de traducción literaria y no mencionabas algo que es el de traductor cultural, que me parece que es más allá de la traducción literaria, parte de tu trabajo va a una dimensión un poco más compleja, parte del trabajo creativo y del ensayo y de la poesía. Y me llamaba también la atención mientras ibas leyendo los ensayos que en verdad tu proyecto creativo se insertaba bastante bien en esta serie porque se trata bien de reflexionar y de repensar el país, ¿no? Un poco como planteabas en el título de tu presentación, era escribir poesía venezolana fuera de Venezuela. Luego decías algo para que para ti escribir y traducir es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que yo estaba pensando, y es lo que no es una pregunta, sino una invitación, pensaba en las fronteras de tu proyecto creativo. Luego dijiste encrucijada, mi trabajo es como una encrucijada. Entonces, digamos que más que yo lo formulaba para mí mientras te escuchaba como fronteras, digamos los límites, y tú lo planteas exactamente a la inversa, como encrucijada, como lugares de encuentro, ¿no? No sé si quisieras pensar algo más sobre eso o si le damos la palabra a alguien más. Eran un poco ideas que me venían a la mente cuando te escuchaba. Bueno, sí, un par de cosas con respecto a la noción de frontera, ¿no? También es uno de los conceptos a los que vuelvo, ¿no? Y que procuro formular y reformular, ¿no? Porque por un lado, digamos, mi escritura poética quiere colocarse también en la frontera, en esa frontera, digamos, cultural, ¿no? Que diga mucho para el lector venezolano, pero que simultáneamente también tenga mucho que decir, y en muchos casos distintos, para el lector, otros lectores hispanoparlantes. Y ya veremos cómo funciona la cosa en inglés, ¿no? Con el libro que va a salir este otoño. Que va a ser un experimento bien curioso, la verdad. Pero sí, la frontera es, claro, la zona, quizás es la zona más aterradora para mí. Invariablemente cuando he cruzado una frontera me he sentido, y creo que no estoy solo en esto, ¿no? Gratuitamente criminalizado, culpable de antemano por algo por un crimen del cual no tengo noticia. E incluso hablando de Estados Unidos, donde curiosamente estoy ahora, me han expulsado y revocado la visa. O sea, digamos, no hay tampoco también un trozo de experiencia biográfica en esta reflexión. Pero
procuro no quedarme en el aspecto más, ¿cómo llamarlo? Bueno, exclusivo de la frontera, sino también pensarla como una zona de permeabilidad, ¿no? Y también una noción que me resulta muy rica para pensar en la traducción es el contrabando, ¿no? La improvisación de fronteras como zonas de permeabilidad y de intercambio que ocurren fuera de los espacios oficiales y de los espacios legislados por el status quo, por ponerlo de una manera súper simple. Pienso que traducir tiene un toque de contrabando que a mí me resulta apasionante, ¿no? Cuando uno trae palabras desde otro lugar, o cuando uno también contrabandea citas en los poemas, uno está ejerciendo quizás al hacer esto un derecho, ¿no? Antes decía que yo me entiendo como esta suma de experiencias mediadas por el lenguaje de otros, ¿no? Y al traducir y al escribir desde la perspectiva del contrabando, del cruce ilícito de fronteras, ejerzo un derecho de alguna forma, ¿no? Es decir, enuncio lo que hay de contrabando en mi propia personalidad, que es un yo formado por intercambios de los cuales muchas veces uno no tiene noticia y uno no ha hecho conscientes. ¿Mm? No había Súper. pensado, Perdón, Manuel. no había pensado para cerrar el intercambio, perdón, no había pensado en lo problemático que puede ser para nosotros hoy en día el uso de la palabra, la metáfora frontera, ¿no? No lo había terminado de concientizar. Gracias por mencionarlo y por formularlo de esa manera. Sí, Irina, disculpa. Ok, no, vale. Ok, María Elisa y luego Claudia. Hola, Adalbert. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu lectura, por los poemas que nos has compartido, por las explicaciones que nos has venido dando con los comentarios que se han hecho. Mucho de lo que te quería comentar, bueno, desde la intervención de Raquel lo has ido diciendo, pero muy breve. No he podido dejar de pensar, a medida que te he ido leyendo y que has estado hablando ahora, un poco en lo que menciona Gina Sarraceni cuando habla de contarse en una lengua extranjera, porque se te ha preguntado y se ha hecho mucho énfasis en el tema de la traducción. Yo lo pensaba no solo en utilizar otra lengua, vivir en otra lengua, cuando uno ya lleva mucho tiempo fuera de Venezuela, pues también inevitablemente es otra lengua la que incorpora, la que asimila, aunque sea la de España, por ejemplo, en mi caso, estos términos tan castellanos y lo que sea. Pero en todo el recorrido que haces en tus poemas, en esas apropiaciones que haces, las citas, las referencias, no solo de la literatura, la cultura popular, al incluir la música, que no solo incluyes a Silvio, está por ahí resonando Serrat, bueno, otros, ¿no? Otros referentes, esas apropiaciones que simbólicamente transformas, ¿no? En tu trabajo, en tu obra creadora además. De alguna manera, y es mi pregunta, se me ocurre, ¿no? Es también una manera de leerte desde otras lenguas, es la herencia poética, la herencia de la música, otros autores, o sea, lo que te ha construido, te ha alimentado, primero como venezolano, como hispanohablante, pero luego ahora que existes en otra lengua que no es la tuya, pero que sin embargo no te abandona cuando escribes, ¿no? Es algo que no he podido dejar de pensar con respecto a ello, ¿no? No sé si es un comentario, una pregunta, pero lo trazaba mucho con el trabajo de Gina. Pensaba que
podía leerte muy bien desde allí. Pues, muchas gracias. Sí, absolutamente. Yo, primero, qué maravilla que menciones a Gina, porque es una de las personas más absolutamente brillantes que he conocido en mi vida, ¿no? Entonces, que me leas desde algo dicho por Gina es para mí un elogio inmenso. Y sí, sin duda. Siempre, a ver, creo que en una medida importante, todos nos estamos leyendo desde una lengua extranjera o desde un desdoblamiento de la lengua, ¿no? Eh, Incluso cuando somos monolingües, ¿no? Exacto, lo que decías, ¿no? Todo el vocabulario castellano que uno asimila al migrar a un lugar como Madrid, por poner un ejemplo, de pronto hace que uno se experimente, viva desde un leve desplazamiento lingüístico que también es un desplazamiento psíquico, ¿no? En mi caso, yo crecí rodeado de inmigrantes canarios, ¿no? Y eso hizo que de alguna forma yo tuviera siempre esa pequeña dislocación, ¿no? Me percibía con toda la comodidad de la que soy capaz, que igual no es mucho, porque no soy una persona que se sienta cómoda usualmente, pero con toda la comodidad que era posible me sentía venezolano y al mismo tiempo algo más, ¿no? Siempre había como un excedente que se escapaba de esa frontera, justamente, ¿no? Que se derramaba por encima de ella. Y al migrar, esa sensación no hizo sino acentuarse, ¿no? Y al aprender otras lenguas, de alguna manera empecé a vivir, un poco como digo en el ensayo, al lado de mí mismo, ¿no? Preguntándome constantemente, esto que acabo de vivir, ¿cómo puedo formularlo? ¿Y cómo puedo formularlo en inglés? Y ahora en francés, y ahora en italiano, y ahora en portugués. Y de pronto, los campos semánticos a los que aludía mi vocabulario, cada vez más pobre a medida que me acercaba a lenguas que conocía menos, de pronto transformaba mi experiencia en otra cosa, ¿no? Y las asociaciones que podían invocar una misma experiencia enunciada en distintas lenguas, de pronto me la revelaban ajena. Y claro, esto es un poco un juego, pero es un juego que tiene, que guarda como para mí un hallazgo, que es eso, mi experiencia se desdobla o tiene la capacidad de desdoblarse interminablemente, ¿no? De traducirse y retraducirse. Y de ahí que mi visión de la traducción nunca sea desde la carencia, sino desde la inmensa riqueza, ¿no? Para mí, si algo se pierde en la traducción del sentido original de un texto, bueno, es un hecho, a ver, cotidiano del habla, ¿no? O sea, que no, del habla entre dos personas que están intercambiando información en la misma lengua, algo se pierde ya ahí. Entonces, nunca me preocupo por la pérdida, solo por esa especie de maravilla insaciable, ¿no? Que tiene lugar cada vez que uno traduce. Buenísimo. Gracias, María Elisa, por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer algún comentario? Bien. Entonces, Manuel, Miguel, no sé si ustedes tienen alguna última pregunta o comentario. No. Ninguno, gracias, Irina. Alexia. Voy a agregar algo. Oh, antes de que agregues algo, Manuel, Alexia levantó la mano y luego, si quieres, dale. Dale, Alexia. Ok, muy buenas tardes, ¿qué tal? Mira, tengo una curiosidad, me llamó mucho la atención, creo que el segundo poema, que hace una alusión bastante interesante
de un poema de Rubén Darío, obviamente muy famoso, de La princesa está triste, y me pareció muy interesante cómo lo contextualizas en el caso de la situación de nuestro país, ¿no? Entonces, me gustaría saber ese proceso creativo. ¿Por qué Rubén Darío? O sea, ¿qué fue lo que te despertó como para decidir, o sea, quiero usar de esta estructura y contextualizar con nuestro país? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, me gustaría saber qué fue lo que te despertó y hacer esa alusión tan interesante. De verdad que me gustó muchísimo y lo felicito. Gracias. Bueno, tiene que ver un poco con esto que mencionaba antes, de cómo este poema de Rubén Darío de alguna manera nos pertenece, ¿no? Y resuena en nosotros con mucha facilidad. Em, y por otra parte, quería apropiarme justamente de este poema porque se trata de un poema que se nos enseña como una especie de juego inocuo, ¿no? Sin mayor consecuencia. Y para mí siempre ha tenido un lado bastante siniestro. Entonces, pensé que sería maravilloso poder ah, explotar, ¿no? Esa oscuridad que yo leía en el poema, ¿no? De alguna manera abrirlo y sacarlo y darle un contenido pues explícitamente político, ¿no? Sin barnizarlo, pero manteniendo el aspecto eh, lúdico, manteniendo el sonsonete del poema, también para golpear al lector, para llamarle la atención sobre cómo, si hay musicalidad en el texto, eso no quiere decir que no tenga filo, ¿no? Que es algo que hemos ido perdiendo, ¿no? En la medida en que leemos y escribimos menos poesía con métrica y rima, empezamos a creer de manera equivocada que si tiene musicalidad, entonces no es serio. Y vaya que es todo lo contrario, ¿no? Buenísimo, gracias Alexia. Manuel. Sí, también muy simple, algo muy cortito. También me había llamado la atención en el poema en Carta, creo que se titulaba Carta de Jamaica. No, no solo las referencias a Silvio Rodríguez, que yo también encontré rápidamente por las mismas circunstancias que Adalbert, sino también la Guajira, etc. Entonces toda esa mezcla, digamos, hoy en día para nosotros muy politizante de las referencias a la cultura cubana en medio de un texto titulado Carta de Jamaica, ¿no? Un poco aludía a lo que Adalbert plantea, que son textos hoy en día, digamos, muy políticos, ¿no? Era un poco eso, hablar un poco en la idea del texto, ¿no? Antes de que le respondas a Manuel Adalbert, también quería yo preguntarte un poco vinculado con eso. O sea, en Salvoconducto, o en los poemas que mandaste, uno que a mí por lo menos quizás destacó de una manera diferente a los que han mencionado los colegas, es el de Curso Intensivo de Biopolítica, donde me parece que hace un juego muy diferente de el de Caracas o el de Carta Jamaica, y es esta clasificación de animales y de la... O sea, un tono muy, muy diferente. Entonces, cuando piensas lo que te pregunta Manuel, quizás también puedes responder cómo entra, digamos, este otro poema en ese otro imaginario que has venido construyendo a lo largo de este tiempo que estamos aquí. Bueno, se me ocurre, si les parece bien, que puedo leer el poema, el de Curso Intensivo de Biopolítica. O sea, le respondo a Manuel y leo el poema y luego comento el poema. Dale, bueno. Pues con respecto a Carta de Jamaica, también quería un poco poner ahí en el texto, ¿no? Poner en tensión, digamos eso, Silvio Rodríguez, que está en un lado del espectro político, y Virgilio Piñera, que está en el otro, ¿no? Y para también poder reivindicar mi derecho a leerlos a ambos y poder declarar
sin ambajes que ambos me formaron en momentos distintos y de maneras muy diversas. También un poco, y Martí al final, también como justamente, exacto. También un poco, vaya, para decir, uno no escoge las referencias que lo forman a uno, y sin embargo ahí están. Y el proceso por el cual uno forma una identidad, ¿no? Uno le da, uno esculpe eso que uno llama yo, es un proceso muchas veces de exclusión, ¿no? Uno va desbrozando un área hasta que finalmente dice, esto, yo soy esto y no todo esto alrededor. Para mí la escritura es el proceso inverso. Es desmontar esa ficción exclusiva, que es el yo, y más bien concebirlo y enunciarlo, mostrarlo como un terreno invadido por fuerzas muchas veces mutuamente excluyentes, disímiles, y sin embargo poderosas, ¿no? Con respecto al poema Curso Intensivo de Biopolítica, ahí hay otra forma de apropiación que también viene un poco a abundar en lo que vengo diciendo. Es el número 20 de Salvoconducto. Filum, artrópoda. Clase, insecta. Orden, Hymenoptera. Suborden, Apócrita. Superfamilia, Vespoidea. Familia, Pompílide. Reino, Animalia, como el nuestro. Además, 4 subfamilias cuyos nombres no vienen al caso. 5.000 especies, más o menos, diseminadas a lo largo de cada continente. La llamada avispa de las arañas no es especialmente grande ni suele atraer la mirada con sus colores. Tampoco hace ruido al volar. Su zumbido recuerda a la respiración sibilante de un asmático. Se alimenta de néctar. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Cuando lleva en su interior un huevo, la hembra construye una madriguera, por lo común cavando un hoyo en la tierra, aunque también puede conformarse con una grieta en la corteza de algún árbol y hasta con el techo mal ensamblado de una casa. Busca entonces una araña de grandes dimensiones, bien proporcionada, y la pica, inyectándole una sustancia que contrae sus miembros, que la deja como un puño, un garabato. Luego la arrastra o la carga hasta el nido. Allí, hurga en el abdomen de la araña, lo descose y pone en él su huevo. Sutura la herida con delicadeza y se va, sellando la entrada. La araña ni siquiera puede mover alguno de sus 8 ojos. Apenas capta el espacio que la separa de la salida, la distancia que se abre como una boca sin dientes. Es, quizás, la entrada de la carne a esa flema oscura que llaman alma. Al poco rato, el huevo eclosiona. De él sale a tientas una larva blanca, tubular, inquieta, que comienza a masticar el abdomen de su huésped. Las mandíbulas esquivan con precisión las áreas vitales, el sistema nervioso central, arrugado por el óxido, pieza de chatarra, y el corazón, que no ha parado de bombear espeso aceite de motor. Estos quedan para el final. Cuando ha terminado, la larva se envuelve en un capullo y descansa en el interior vacío de la araña, todavía cálida, hundida en esa memoria umbilical. Ahí termina de desarrollar las patas y alas estriadas que le permitirán abandonar el nido. Este poema, pues, constituye la apropiación de otro discurso que me resulta muy atractivo, que es el de las ciencias duras, y específicamente el de la biología. Yo, de niño, quería ser sucesivamente paleontólogo, biólogo,
y eventualmente quise ser arqueólogo, no fui ninguna de las tres, pero leo con voracidad textos pertenecientes a estas ciencias. Y me seduce poderosamente el afán aséptico del discurso de las ciencias biológicas. Es impresionante las piruetas de las que son capaces para darle impersonalidad al texto. Y quise apropiarme de eso y subvertirlo e introducir, ¿cómo lo llamaría? Un tinte sí, antropomórfico, sin duda, al vínculo entre la avispa y la araña, pero también valerme de él como una alegoría para ciertos intercambios humanos, ¿no? Depredadores, y especialmente, digamos, difíciles de enunciar por lo duros que son, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé, yo cuando lo leo en el contexto de los otros textos, para mí se da como meter una araña en medio de todos estos textos y todas estas ruinas y todas estas referencias y martillitos, y ahí un medio de eso una araña corriendo siempre me quedó como, en fin, pero mi propia lectura de tu trabajo me quedó como una araña ahí flotando, siempre me gustó. Bueno, yo creo que con esa araña podemos ir dándole cierre al evento de hoy. Adalbert, de nuevo, muchísimas gracias, no solo por estar aquí con nosotros, sino también por la generosidad compartiendo tus textos. De verdad que ha sido un placer escucharte hablar y bueno, esperamos que se nos puedas unir en las sesiones que vienen. No sé si, bueno, cierro yo creo. Queremos de nuevo agradecerles a todos por los que están acá, que nos han acompañado, recordarles que el próximo viernes no hay conversatorio, pero el viernes siguiente sí, tenemos nuestras últimas 3 sesiones con Cecilia Rodríguez Lehmann, luego está Víctor García y luego cerramos con Magdalena López, entonces esa ya cierra esta segunda sesión del conversatorio. Así que esperamos que todos nos puedan acompañar. De nuevo, gracias a Adalbert y nada, seguimos en contacto y ya recibirán los materiales la próxima semana. Sí, muy breve, Irina. Mientras se va despidiendo la gente, recordar que la sesión próxima, que es el 7 de mayo, como tú decías, es con Cecilia Rodríguez Lehmann, que está ahora mismo en la Universidad Austral de Chile, y su presentación se llama El álbum fotográfico y el cuerpo ordenado 1870-1930, puntos de fuga, fisuras, agenciamientos, un poco para hacer la promoción del evento de la próxima semana. Gracias a todos y nos seguimos viendo por aquí entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación.